Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el constitucional, el derecho de familia, el comercial y el derecho a la salud, entre otros. Usted marca nuestras líneas de participación 325-7570, 325-7570 o el 331-2562. 331 al amigo Edinson para que por favor nos ubique ahí la pantalla y podamos observar de pleno cuáles son nuestros comunicadores a esta hora de la tarde. Y nos vamos a lo que vinimos aquí a recepcionar las inquietudes que ustedes quieran plantearnos en torno al derecho. Buenas tardes, televidente en línea. Aló, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Doctor, le habla Sandra Patricia Chávez de nuevo. Doña Sandra Patricia Chávez. Doña Sandra, ¿de dónde nos llama usted? Lo que pasa, doctor, es que yo la semana pasada le había comunicado a usted que mi esposo viene de una enfermedad común. Hace más de 2 años y medio estaba incapacitado. Se terminó se terminó la incapacidad el 8 de agosto y se presenta a la empresa lo pone a esperar varios días para supuestamente reintegrarlo. Sí. Ayer vuelve y va a la empresa y el gerente y otras personas le dicen que es mejor que lo indemnicen, que ellos quieren indemnizarlo. ¿El contrato de su esposo, ¿sí? ¿En qué término, en qué tiempo vence el contrato que él firmó? ¿Aló? Doña Sandra, le pedimos el favor de que le baje un poco al televisor y no se escuche solamente por el teléfono mientras dialoga con nosotros. Una vez cuelgue la llamada, ahora sí suba el volumen al televisor. Cuénteme, ¿el contrato que tiene su esposo es de trabajo o es un contrato de prestación de servicios? No, es de obra de labor terminada. ¿Un contrato por obra o labor contratada? Sí, señor. Correcto. ¿Cuándo inició su esposo y si cuando él se incapacitó ya había terminado la obra o no? No, señor, él empezó desde el 2015 y el contrato supuestamente puede ser renovado ahorita el 8 de agosto. Correcto. Se renovaba el 8 de agosto, pero no se lo renovaron. ¿Señor? No se lo renovaron porque él estaba enfermo. Sí, él entró de incapacidad el 8, pero ellos no lo reubicaron ni nada. Él estaba con una empresa de servicios temporales. Correcto, con una empresa de servicios temporales. ¿Y su esposo en este momento, él está incapacitado? ¿Lo calificaron con alguna pérdida de capacidad laboral o ya está bien, en óptimas condiciones?
No, él terminó incapacidad hasta el 8, pero de todas maneras él sigue delicado de salud. Él ya se presentó, ya lo llevaron también a la Junta Regional y Nacional, lo calificaron con 34.5. 34.5 de PCL. ¿Y este porcentaje ya está en firme? Sí, señor. ¿El origen es laboral o es común? Es común. Es común, perfecto. Y su pregunta en este momento es si los empleadores están en el derecho o pueden despedirlo o no prorrogarle el contrato teniendo en cuenta las condiciones en que está su esposo. Pues realmente él ayer se presentó y ellos le dijeron que podían indemnizarlo, que de pronto la empresa iba a entrar en quiebra y que entonces que era mejor que él aprovechara ahorita, que le daban 3 millones, que de pronto con lo que sumaba y otras cosas quedan más o menos 7 millones. Pues yo siento que es como una presión, pero sí me gustaría que de pronto usted me orientara sobre eso. Perfecto. ¿Y lleva trabajando ahí 3 años en la empresa? Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos entonces a orientarle. ¿Usted sabe la estabilidad financiera de la empresa qué tal es? ¿Es una empresa estable o es una empresa que, según lo que ustedes han observado, tiene problemas de liquidez y puede ser que entre en liquidación? No, es una empresa estable de muchos años. Ah, perfecto. Perfecto. Vamos a colgar entonces, recepcionar otra llamada y le damos respuesta a doña Sandra Patricia Chávez. Damos paso a otro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación con el televidente, pero vamos a dar un compás de espera y aquí vamos a estar hasta las 4 recepcionándole sus inquietudes. A doña Sandra Patricia Chávez, gracias por comunicarse con nosotros. Al parecer ya lo había hecho en otras oportunidades, pero en ocasiones son muchas las llamadas y nosotros no recordamos bien los casos. Pero en esta situación ya tenemos presente y vamos a orientar a Sandra Patricia Chávez. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias. ¿Su nombre cuál es? Manuel. Don Manuel, ¿de dónde está llamando? Manuel. Bueno, se cayó la comunicación. Vamos a responderle a Sandra Patricia Chávez y posteriormente recepcionamos la llamada de Manuel. Pues bien, Sandra Patricia, como muchas otras personas, están preocupadas. Nosotros aquí lo indicamos de manera permanente. ¿Por qué la sociedad actúa de esa forma? Se supone que hay unas disposiciones y esas disposiciones reiteran y reiteran y reiteran la prohibición de discriminar a una persona por la condición de salud en que se encuentre. Sin embargo, las empresas debe ser que no sienten una efectividad de los entes encargados de investigarlas y sancionarlas cuando así proceden, porque a pesar de todo siguen actuando de esa manera. Por eso no tiene uno explicaciones para saber por qué una empresa que sabe que hay un trabajador que está forado con estabilidad laboral, que no puede ser objeto de despido, simplemente hay que reubicarlo y garantizarle una continuidad en la labor, proceden a decirle, hombre, es que lo vamos a indemnizar. De antemano le decimos a usted, como lo hicimos en otra ocasión, su esposo tiene estabilidad laboral reforzada. Y si tiene estabilidad laboral reforzada, no puede ser objeto de despido de parte de la empresa. Es que hay que tener en cuenta unas normas no solamente de carácter legal, sino desde el punto de vista constitucional. Allí la Constitución, desde su expedición, ha venido protegiendo poco a poco la estabilidad de esas personas que se encuentran incapacitados, discapacitados o debidamente calificados, como es el caso del esposo de doña Sandra Patricia Chávez. En ese sentido, salvo pues que sea cierto que la empresa se encuentre en una agobiante situación económica y esté a punto de desaparecer, uno dice, pues es mejor recibir, porque el Estado no puede obligar a una empresa que siga funcionando si no tiene el capital o la fluidez económica para hacerlo. No obstante, si es una empresa, como usted nos dice, que lleva mucho tiempo estable, que ha sido una empresa tradicional con una fuerte estabilidad económica,
lo que buscan es eso, como burlarse de la persona, y con la burla hacia esa persona lo hacen también del Estado, a través de las normas que éste expide. Entonces, eso de que vamos a quebrar, no, hay que investigarlo y hay que ponerlo en conocimiento del inspector del trabajo. Si es una empresa de servicios temporales, se lo dijimos a usted, aquí se involucran dos entidades. Se involucra, por una parte, la empresa de servicios temporales que lo ubica en otra empresa usuaria, y por supuesto también la que se beneficia de la mano de obra de su esposo. Ambas tienen un compromiso. Aprovechamos para reiterarle a usted ¿qué le vamos a reiterar antes de ir con la otra llamada que tenemos en línea? Reiterándole de que si una persona firma un contrato con una empresa de servicios temporales, este contrato no puede ser superior a 6 meses. Y esos 6 meses son prorrogables según la jurisprudencia de la Corte Constitucional por 6 meses más. Es decir, que no puede extenderse por más de un año un contrato en esa naturaleza, con las empresas que proveen personal a otras empresas. Y su esposo está dentro de eso. ¿A quiénes involucra? A la empresa de servicios temporales, y por supuesto está involucrando también a la empresa a la cual le venía prestando los servicios. Yo le diría a usted que cualquier situación que tenga que ver con eso hay que ventilarla con el abogado de confianza. Vamos a ir con un televidente en línea y vamos a retomar más adelante con doña Sandra Patricia Chávez. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Habla con Manuel, bien, gracias. Don Manuel, ¿de dónde nos llama? De Mariano Ramos. De Mariano Ramos. ¿Y su inquietud cuál es, don Manuel? Doctor, tengo 2 preguntitas. Sí, señor. Resulta que yo ya cumplí 236 días de incapacidad seguidos. 236 días. Sí, señor. Correcto. Mandar el concepto médico, la EPS, y el cirujano que me operó sobre la columna, y el dictamen desfavorable. Sí. Según él dice que tengo una discopatía generativa y tengo un canal estrecho, y manda a decir que es limita para la marcha y para las actividades. Resulta que yo 3 años antes tuve un accidente, y yo siempre digo diciendo a ellos que eso puede ser culpa del accidente, el problema que yo tuve, y después del accidente vinieron los problemas de la salud. Sí, señor. Resulta que ayer que llegué al centro de pensiones, tuvieron que tener que llevar todas las historias clínicas del accidente y todo, porque ellos no tienen incapacidades, que porque yo ya es para calificación, sí que puedo quedar pensionado o no. Pero me llaman de la clínica de la casa a las 4 de la tarde a decirme que Sura llamó a la clínica Sebastián a decir que tenían que darme urgente una cita con neurocirugía otra vez, viendo que el cirujano que me trata hace 5 días me dio, y ahora que el 14 de septiembre tengo otra cita, pero con otro neurocirujano. La pregunta mía es, quiero que me diga qué concepto es desfavorable, y si el cirujano que me va a dar el 14 puede cambiar el dictamen que dio el cirujano que me trató. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Doctor, sí. Voy a entregar el teléfono enseguida, ya vuelvo, antes que me responda. Bueno, mi señor. Bueno, mientras tanto, mientras usted se ubica en su residencia, el amigo Manuel, seguimos respondiéndole a la señora Sandra Patricia Chávez. Le estaba manifestando que cualquier situación que tenga que ver con la no continuidad de su esposo en esa empresa, ventílelo con un abogado, el abogado de su confianza. Recuerde usted que en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla en esa dirección podemos suministrarle los abogados especialistas en el campo de la seguridad social y el derecho laboral. Lo importante es que ustedes no dejen que un empleador u otra persona desconozca sus derechos cuando están allí protegidos por unas disposiciones. No es que la ley no sirva, muchas veces usted la conoce y acepta la violación de la misma por parte de su antagonista. Lo que se busca a todas luces es de que las personas conozcan cuáles son esos medios legales de protección a sus derechos, como en este caso sucede. Son una multiplicidad de normas
que tiene su esposo para protegerle la situación en que se encuentra y bajo ninguna circunstancia acepte una indemnización, porque simplemente si hay una calificación del 34.5% de pérdida de capacidad laboral, como usted le está indicando, ese solo hecho de por sí ya debe dársele una prioridad en la labor a su empleador, es decir, a su trabajador. Ese empleador tiene ya que darle la prioridad a su esposo. ¿Por qué? Porque se encuentra con estabilidad laboral reforzada. No puede despedirlo. Y si él quiere despedirlo, debe acudir a la regional del trabajo para que sean ellos quienes, previo agotamiento de un proceso sumario, entren a determinar si hay lugar o no a levantar el fuero de estabilidad laboral reforzada. Así lo establece el artículo 26 de la ley 361 del año de 1997. Y este artículo lo que hace es que desarrollar el artículo 47 de la Constitución Política, darle aplicabilidad al artículo 13, al 53, al 54, todos de la Constitución Política. Entonces, no cabe la menor duda de que su esposo lo que necesita es un abogado especialista en ese campo para que le pueda proteger. Acuda a la dirección llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, agende cita previamente y nosotros le vamos a entender o le vamos a ampliar esta información que le estamos suministrando a usted y a las demás personas que estén interesadas, por supuesto. Vamos con el amigo Manuel. El amigo Manuel, que nos llama desde Mariano Ramos, nos dice pues que lleva 236 días incapacitado, 236 días incapacitado. Al parecer, ya está prácticamente remitido para que su fondo de pensiones lo califique, toda vez que la patología que presenta es de origen común y ya superó un tiempo razonable y no se le ve mejoría. La situación es de que lo revisó el especialista, el neurólogo, y dijo: hombre, emito un concepto no favorable de rehabilitación. Y esa es la primera pregunta que nos formula Manuel. Nos dice: ¿qué es un concepto no favorable de rehabilitación? El concepto de no favorable de rehabilitación, no dictamen no favorable. Hay un concepto que emite el médico manifestando que ya usted, imposible, que usted no se va a rehabilitar de ese problema que tiene en la columna. Recordemos que para que un médico pueda manifestar eso, debe haber agotado ya todas las etapas que engloba el principio de integralidad. En este caso, el principio de integralidad o protección integral, para ser más preciso, y que está en el artículo 153 de la ley 100, protección integral, y hace mención a lo que es todos esos elementos que componen el POS y que permiten a una persona agotársele todos los mecanismos para que pueda ahora sí decir hay lugar o no a una recuperación o no hay nada que hacer. Y ese principio de protección integral, que inicia con la prevención, el fomento, la atención en materia de salud, los exámenes, los medicamentos, las citas con especialistas, por supuesto el diagnóstico, hay que decir qué es lo que tiene esa persona, esa cita con el especialista, los exámenes especializados, las intervenciones quirúrgicas, equipos ortopédicos, todas esas cosas, entre otras, hacen parte del principio de protección integral en materia de salud. Y ese es un derrotero que hay que cumplir, casi que a cabalidad. Cuando un médico agota todos los recursos que tiene en pro de recuperar la condición de salud de una persona y se encuentra que la misma de momento no es posible, entonces emite lo que se conoce como un concepto no favorable de rehabilitación e inmediatamente remite para que la persona sea valorada o sea calificada con pérdida de capacidad laboral. Esto es lo que ha pasado precisamente en su caso. Como ya usted ha sido objeto de revisión en varias oportunidades por los médicos, y hay un médico especialista que es el neurólogo que manifestó que usted tiene una escoriosis en su columna, entonces allí no hay nada que hacer. De antemano
si la ARL ha solicitado que lo vuelvan a valorar y ha exigido que otro médico lo revise, usted tiene que consultar bien con un profesional particular y que sea idóneo. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones, en el afán de no pagar las prestaciones, esas entidades pueden llevar incluso a un resultado trágico. La columna no es una parte de ese cuerpo que cualquier persona puede experimentar. La columna es una situación delicada porque el nombre lo está diciendo, es la columna vertebral de toda persona. Y un error, así sea leve que se cometa en una intervención quirúrgica, puede generar una postración en una cama, en una silla de ruedas. Y eso es lo que las personas deben tener presente. Por eso, si hay un médico que tiene toda la experiencia, que tiene todo el conocimiento en eso y dijo, yo no toco esa columna por las consecuencias que pueden presentarse o pueden generarse, usted hágale caso, porque tengo conocimiento de algunas personas que se han sometido a intervención quirúrgica de columna porque vienen algunos profesionales de la salud recién graduados en algunos casos y porque estudiaron en la Luna o en Marte, en Júpiter, se creen con las facultades de poder intervenir en una persona y al final los convierten en ratoncitos de laboratorio, como unos hámster, y eso es lo que no se puede hacer. Estamos tratando de la condición de vida de una persona, de su integridad física, y no se puede usted exponer a que cualquier médico vaya a intervenirlo. Por eso, no solamente en el campo de la medicina, sino en muchos otros aspectos de la vida, es bueno escuchar a más personas. Entre más profesionales se escuche, mucho mejor. Pero las personas que usted va a escuchar, que sean realmente idóneas en ese caso, que tengan el conocimiento, bien por la experiencia o bien por los estudios que han realizado, de que la intervención quirúrgica que pueden hacer tiene unos resultados ligeramente positivos. Que no vengan a decir que es que está el consentimiento informado en medicina y le dijeron firme aquí, y el consentimiento informado significa que se está eximiendo al equipo médico de cualquier responsabilidad en un resultado adverso. Entonces siempre se hace firmar el consentimiento para riesgo. Entonces le dicen al paciente o le dicen al familiar, firme aquí. No, así no puede ser, porque cuando usted firma ese documento simplemente está renunciando a que usted pueda hacer una reclamación porque usted considera que lo que se iba a hacer era riesgoso y usted asimismo aceptó. Y esto es una forma de escudarse cuando un profesional no actúa en debida forma. No estamos diciendo que no haya que firmar, sí, hay que firmarlo, pero insisto, es como una especie de carta blanca para eximir de responsabilidad al profesional de la salud o a su equipo médico por los altos riesgos que presuntamente puede conllevar la intervención quirúrgica. De ahí pues, amigo Manuel, que usted puede tranquilamente, por una parte, le explicamos ya en qué consiste ese concepto de no rehabilitación o ese concepto no favorable de rehabilitación, que no es más que la decisión ya final que toma un galeno, un profesional especializado en una determinada área, en decir, ese paciente no se va a recuperar y por lo tanto va a convivir por siempre con ese problema. Pues esperemos un milagro. Y por otra parte, en torno a si usted puede o no acudir a la intervención quirúrgica que le han programado con otro profesional, yo le diría a usted, vuelva a consultar para que tenga otra opinión distinta a la que ya le dieron. Y ahora sí, conforme a las mismas, usted pueda estar tranquilo y decir, voy a recuperarme. En ocasiones, cuando son problemas de columna vertebral, es normal que los discos sufran un desgaste, tiene una especie de amortiguadores y esos amortiguadores terminan desgastándose como sucede con cualquier otra máquina. Así mismo puede suceder con el hombre y resulta que cuando esos discos están en esa condición es posible que un nervio termine enredado en esos discos y cada vez que usted se mueve ese nervio entra a producirle unos dolores terribles. Entonces usted dice, aquí es imposible conllevarlo y lo mandan entonces con tramadol, con la clínica del dolor y todo ese tipo de cosas que no hacen sino generarle unas situaciones adversas u otro tipo de fenómenos. Entonces nosotros
le decimos al amigo Manuel, hay que consultar con otros profesionales del derecho antes de tomar la decisión de hacerse intervenir por ese profesional. Gracias por comunicarse con nosotros, don Manuel, a la señora Sandra Patricia igualmente. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el derecho comercial, el derecho constitucional, el de familia, entre otros, porque aquí en Tablero Jurídico usted aprende a conocer cuáles son las normas que han de protegerlo. Hoy, hablando un poco acerca de lo que es esa protección a las personas en situación de debilidad manifiesta y, por supuesto, lo que se debe hacer. No entendemos por qué las entidades, en el afán de sustraerse al pago de unas obligaciones o de unas prestaciones, en ese afán llevan a cambiar de médico y a someter a la persona, simplemente porque ellas presumen que la persona se está haciendo el enfermo o está fingiendo una enfermedad que no padece. Y dicen, vamos a operarlo a ver si de pronto se vuelve un poco más serio y no se queja tanto por el dolor. Literalmente decimos que entre comillas eso puede suceder. No estamos asegurando que eso suceda. Y tanto así que hay desconfianza de parte de las entidades, que por eso el decreto 1333 de julio 27 del 2018, decreto 1333 julio 27 del año 2018, entró como a fiscalizar, a corroborar y a investigar si una persona está fingiendo o no estar en un problema de salud. Esa es la finalidad de ese decreto 1333, que busca investigar si esa persona que dice estoy capacitado y se queja está fingiendo o si es algo cierto lo que está pasando con él. Por eso aquí la norma le cree más a las entidades que a la persona que está afiliada a las mismas. Primero le creen a Colpensión, a los fondos privados, a la ARL, a la EPS, etcétera, etcétera. Y después vamos a ver si le creemos a la persona que es la directamente afectada. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas. ¿Cómo me le ha ido? Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Don Manuel. Cuéntenos, don Manuel. No, es que la preguntita que de pronto me la entendió mal. Sí, señor. La preguntita que yo le hice la segunda, ya que ya miren el mes favorable, ya la entendí. Sí, señor. Pero la segunda era que si el otro galenio, el otro cirujano que me va a dar en consulta, puede cambiar el dictamen que me dio el que me trató. Eso es lo que yo quiero decir, porque a mí me mandó el 14 de septiembre con otro cirujano a que me diera. Es si él puede cambiar ese dictamen que ya me dio el que me dio la cirugía, que en la resonancia me salió que tengo un canal estrecho y el disco deshidratado. Entonces el que me operó me dijo que yo tenía una discopatía generativa. Sí, señor. Ese fue el no favorable que él me dio. Y hay otro, lo que quiero saber es si el otro cirujano que me va a ver no me va a ver el que me trató, sino el otro puede cambiar el dictamen que me dio el que me operó. Bueno. Esa es la pregunta. Perfecto, don Manuel. Nosotros le entendimos, o aquí le entendimos perfectamente cuál es su preocupación y la respuesta está enfocada a esa parte. Dijimos que usted ya fue observado por un médico que, conforme al artículo 41 de la ley 100, emitió un concepto no favorable de rehabilitación. Es un médico especialista, por supuesto, en neurología, porque siempre son los especialistas los que se encargan de determinar qué paso a seguir con la persona. No es un médico general. Ese neurólogo lo examina a usted, producto de esa examinación llega a una conclusión y dice usted tiene una discopatía degenerativa, es decir, que usted poco a poco ese problema se va a ir agravando. Eso hace que él emita un concepto no favorable y le dijo no hay lugar a una intervención quirúrgica. ¿Está claro, Manuel? Perfecto. Usted me comentaba entonces que una vez tiene ese concepto no favorable de rehabilitación por parte de su entidad, otra aseguradora, en este caso la ARL, si alcancé a escucharle,
lo llama y le dice, vea, mañana hay que practicarse una cirugía o va a ponerse en entrevista con otro cirujano, para decir algo, una cita con otro profesional. Ese nuevo profesional que lo va a atender a usted está en el deber de realizarle un examen o hacerle lectura al primero que ya se hizo. Lo cierto es que presumamos que le hizo otro examen de esa misma naturaleza y él puede cambiar el concepto de acuerdo a lo que él observe. Él puede cambiar el concepto. Es posible que cuando usted se hizo ese primer examen, arrojó un resultado, viene otro profesional y conoce y dice, no, aquí lo que hay es esto, no lo que dijo el anterior profesional. Por eso yo le dije a usted al final que lo mejor era acudir a una tercera valoración, que no sea ni el primero ni el segundo, sino una tercera persona que usted va a buscar como médico particular, que sea especialista en ese mismo campo, que no sea adscrito a la entidad a la cual usted se encuentra afiliado, por supuesto a la entidad aseguradora, ARL, EPS, Fondo de Pensiones, etcétera, etcétera, sino que sea un profesional independiente y que ese profesional independiente le vaya a usted a diagnosticar. ¿El problema cuál es? Que si es un profesional especializado, simplemente va a ser costoso no solamente la consulta, sino los exámenes especializados que él va a enviarle a usted para poder dar un concepto. Ahora bien, si ese nuevo profesional, ese tercer profesional, llamémoslo así, lo valora usted conforme a los nuevos o a los exámenes anteriores que le hicieron, está bien. No tiene usted que incurrir, por ejemplo, una resonancia, que es un examen costoso. Entonces usted dice, no voy a pagar 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos o más para que me hagan un examen cuando ya me lo hicieron en 2 oportunidades. Ese examen que le hizo el primer médico especialista y el que le hizo el segundo, es posible que sirvan para que el tercero entre a valorar y a establecer exactamente quién tiene la razón. Si el primero que le dio el concepto no favorable de rehabilitación, o el segundo que le está indicando que va a cambiar el concepto y que en consecuencia pueden a ustedes someterlo a una nueva intervención quirúrgica, que es probable que eso pueda suceder, porque a todas luces lo que se busca es agotar un intento con usted, si es posible o no recuperarlo. De ahí que yo ya he puesto ejemplos de algunos profesionales que vienen como con esas ganas de querer experimentar con una persona y al final los resultados no son los mejores. Y le digo esto porque tengo un amigo muy cercano que tenía un dolor como el que usted tiene, una discopatía en uno de sus discos de la columna, L4, L5, y resulta que ese desgaste en los discos fue a que el médico lo revisara y un médico que estaba recién egresado porque venía de otro país lo intervino quirúrgicamente y un dolor que le atacaba a él ocasionalmente terminó causándole un problema mayor, como dejándolo sin sensibilidad en alguno de sus órganos, no controlaba esfínter, es decir, cuando iba a hacer cualquier tipo de necesidad fisiológica no sentía, y eso es un problema, porque la columna vertebral, siempre estamos señalando, es una especie de canaleta donde pasan todos los filamentos del cerebro hacia el resto del organismo, de ahí se irriga, es como cuando tenemos una marioneta y con esos hilos logramos que haga todo. Por ahí por la columna pasan todos los hilos de esa marioneta humana que controla ¿a quién? El cerebro. Lo que pasa es que es una cuestión muy tecnificada lo que hace el cerebro, no es como una máquina y que se puede reparar y no hay dolor, pero con la persona no todo el tiempo se puede reparar, por eso es delicado y no cualquier persona está en capacidad de intervenir por columna, sobre todo cuando la situación no es tan álgida o no es de vida o muerte. A eso hicimos mención, don Manuel. Por eso recalcamos lo que le manifestamos. Ya hubo un profesional 1 que lo revisó, dio un concepto no favorable, hubo un profesional 2 que considera que puede cambiar ese concepto no favorable y decir si hay concepto favorable, es decir que podemos intervenirlo y lo podemos recuperar, que es el concepto 2. Entonces, para descartar, usted puede consultar a un tercer profesional neutral y que le diga exactamente si su situación de salud puede ser objeto de una intervención quirúrgica tendiente a recuperarse. Eso es lo que le decimos a usted, amigo Manuel, y le concluimos con eso la consulta que usted nos hace.
Nosotros lo entendimos y esperamos que usted también nos haya entendido en ese aspecto. No hay que experimentar, hay que, por supuesto, creerle a ese profesional de confianza que usted tenga, pero nunca hay que ponerse o hay que exponerse, diríamos mejor, a que una entidad aseguradora experimente con uno por el afán de no reconocer unas incapacidades o de no reconocer una pensión, porque cuando se trata de cuestiones económicas, cualquier fechoría se puede hacer con tal de no sacar el dinero para reconocimiento de la prestación. Al amigo, entonces, Manuel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Le recordamos a todos, absolutamente todos, la importancia que reviste conocer las normas del Sistema de Seguridad Social Integral y las normas del derecho laboral, que deben ser conocidas y deben ser practicadas por todos, absolutamente todos. Usted como trabajador, como afiliado, y esa otra persona como empleador, y que le da la oportunidad de tener un ingreso en condiciones justas para que usted y su núcleo familiar puedan subsistir. Hay que hacerlo. Usted sabe que deben vincularlo al Sistema de Seguridad Social Integral. Una EPS hay que estar ubicado o hay que estar afiliado. Así usted no la necesite. Lo importante es tener esa EPS. A un fondo de pensiones, así usted no lo necesite, pero hay que estar afiliado. A una ARL o administradora de riesgos laborales, aunque usted no lo necesite, esté afiliado a ella, porque uno no sabe qué contingencia puede aparecerle de un momento a otro y va a requerir una aseguradora que le reconozca las prestaciones, bien sean de tipo asistencial o bien sea de tipo económico. No hay nada más costoso para una persona que la salud, porque la salud te puede costar 1.000 pesos, 2.000, 3.000 pesos te puede costar un problema de salud. Con unas pastas para el dolor puedes resolverlo, pero también hay problemas de salud que así tengan miles de millones no vas a resolverlos, y eso es lo que genera la obligación de estar vinculado a una entidad aseguradora. Cualquiera de ellas, recordemos que si es origen laboral, debe ser la ARL, y si es de origen común, bien sea accidente o bien sea enfermedad, debe el fondo de pensiones garantizarle un ingreso si esa enfermedad, si ese accidente lo inhabilita a usted para trabajar y en consecuencia queda impedido de conseguir sus propios recursos. Hay que hacerlo a través de esas entidades. Eso por una parte. ¿Y por qué no decir a una administradora de fondos de pensiones que también te va a reconocer pensión si quedas inválido y el origen de la misma no es común, sino que es laboral? Y finalmente a una entidad que poca gente se afilia porque no conocen las bondades de ella, y es la Caja de Compensación Familiar. La Caja de Compensación Familiar, su nombre lo está diciendo, es una de las entidades del Sistema de Seguridad Social que también cumple unos objetivos, garantizando por supuesto unas prestaciones, y esas prestaciones son precisamente la recreación, lo que tiene que ver con vacaciones, lo que tiene que ver con el subsidio familiar, el subsidio de vivienda, y recientemente, conforme a la ley 1336 del año 2013, esta disposición regula lo que tiene que ver con la asistencia al que está desempleado. Hay que afiliarse a las entidades para poder reclamar las prestaciones. Pues bien, el tiempo se nos ha acabado. Nos dicen por el interno que ya vienen otros programadores y debemos ceder el espacio para que ellos continúen aquí. No se retire de su televisor, siga aquí en el canal C con los magazines y demás programas variados que nos ofrecen después de las 4 de la tarde. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros e invitamos para que socialicen los conocimientos que por aquí ponemos a su consideración. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.